Ahora sí, sin más que decir, abra su Biblia en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 1, versículo 6. Romanos 1, 6. Hermanos, comenzamos ahora, estuvimos viendo el libro de ¿qué, hermanos? En la semana pasada. Filemón. Estamos viendo las cartas paulinas y ahora, hermanos, vamos a entrar a lo que es la carta a los romanos. Amén. Y vamos a estar viendo algo muy interesante aquí. Quiero que mire ahí en el capítulo 1, versículo 6. Mire lo que dice: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Amén. Incline su rostro, por favor, Padre. Ahora te pedimos, Señor, que esta palabra edifique nuestras vidas. Háblanos, Señor. Padre, te pedimos de que abras nuestros oídos para poder entender tu palabra, lo que quieres hablarnos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Tome su lugar, hermano. El día de hoy y los próximos viernes nos vamos a estar refiriendo a este verso, hermanos, donde la palabra de Dios nos llama y nos dice de que somos llamados a ser ¿de quién, hermanos? De Jesucristo. Somos llamados a ser de Jesucristo. Las próximas prédicas de los días viernes le quiero pedir no se las pierda. Con excepción del próximo viernes, que es el aniversario. Hermanos, las próximas prédicas vamos a estar hablando de una cosa muy importante. Diga conmigo: la identidad del cristiano. Así, hermanos, como usted en lo personal, usted tiene bastantes factores que cubren quién usted es. Usted probablemente es un trabajador, también es un padre, también es un esposo o una esposa. Hermanos, así igualmente en lo espiritual nosotros tenemos varias cosas que constituyen nuestra identidad. Pero el problema es, hermanos, cuando el cristiano no sabe quién es, el enemigo se lo come de almuerzo. Cuando el cristiano no está seguro, y eso es lo que vamos a hablar estas próximas prédicas, vamos a hablar de la identidad que Dios nos ha dado, para que usted sepa el rol que usted tiene en lo espiritual, pero para que usted también sepa quién usted es, qué dice la palabra que usted es. Amén. Entonces le invito, por favor, que las próximas semanas traiga un papelito, traiga un lapicero y apunte, hermanos, estas cosas que son muy, muy importantes. Miremos ahí en el capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Ese es el verso que quiero usar para esto de la identidad. Mire, por favor, algunas cositas que tenemos que hablar acerca de esto. En primer lugar, ya les dije, cuando una persona cristiana no sabe quién es, el enemigo toma ventaja. Cuando un cristiano no sabe qué rol tiene en la iglesia, en el mundo, quién es, hermanos, el enemigo toma ventaja. Mire lo que significa identidad. Identidad es la circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características. ¿Qué es identidad?
Hermanos, es un conjunto de rasgos o características que determinan quién usted es. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a comenzar con la primer característica de lo que es un cristiano, de nuestra identidad. Diga conmigo, por favor, sacerdote. Yo sé que varios de ustedes tal vez estaban pensando, vamos a comenzar con hijo, porque sí somos hijos de un Padre celestial. Pero aparte de que somos hijos, hermanos, porque sí también vamos a verlo de hijo, hermanos, la palabra de Dios nos muestra que nosotros somos sacerdotes. Esa es parte de nuestra identidad. Vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ahora usted va a entender, cuando nosotros no entendemos nuestra identidad, no sabemos ni qué hacer con la vida cristiana. Cuando usted y yo no entendemos nuestra identidad, andamos como sin rumbo, hermanos, en esta vida, porque no entendemos nuestra identidad. Hermanos, entonces, por eso es tan importante estos puntos que vamos a hacer estas próximas semanas. Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, ¿lo tenemos? Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Mire lo que dice Apocalipsis 1:9. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Dice, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes. La versión aramea, si no me equivoco, es la que dice reino de sacerdotes. O sea, hermanos, que una de las cosas que nosotros somos como cristianos es que somos sacerdotes delante de Dios. Aparte de que somos hijos, aparte, hermanos, que somos siervos, aparte que somos su esposa, y vamos a ver las otras también. Una de las cosas que usted tiene que saber es que usted es un sacerdote. Ahora, aquí es cuando se pone interesante el asunto, porque viendo nuestra vida en la perspectiva o en el lente del sacerdocio, nos vamos a dar cuenta que muchas de las veces no estamos dando el nivel de sacerdotes. Porque un sacerdote hacía varias cosas en el Antiguo Testamento, hermano. Amén. Entonces, por eso es que queremos ver ahora nuestra vida en este lente del sacerdocio. Mire, por favor, hermanos, una de las cosas que tenía que hacer el sacerdote en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué vamos a hablar del Antiguo Testamento? Porque dice la Biblia que el Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a venir. O sea, hermano, de que esto de los sacerdotes no se ha acabado. Tal vez no andamos nosotros matando animalitos el día de hoy, pero todo eso era sombra de lo que iba a venir. Y el Nuevo Testamento nos da una labor como sacerdotes, hermano. Y es una labor que nosotros tenemos que tomar mucho en cuenta para poder hacer la función del sacerdocio que Dios quiere que hagamos. Amén. Miremos entonces, por favor, en Éxodo 29. Una de las cosas, y solo vamos a ver 3 porque es muy extenso este tema, pero una de las cosas que tenía que hacer el sacerdote en el Antiguo Testamento, Éxodo 29:38, por favor. ¿Lo tenemos? Éxodo 29:38, ¿lo tenemos? Dice así: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día. ¿Cada cuánto, hermano? Cada día, continuamente.
Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Una de las cosas que nosotros como sacerdotes tenemos de labor, hermanos, es traerle culto a Jehová, hacer culto a Jehová. Ahora usted se preguntará, pero pastor, ¿está esto en el Nuevo Testamento? Definitivamente que está en el Nuevo Testamento, pero ya no son los animalitos que se traían antes. Y cuando hablamos de culto a Jehová, hermanos, es importante que usted sepa qué integraba eso del culto a Jehová. Y una de las cosas que integraba eso del culto a Jehová eran los sacrificios. El pueblo de Israel, más bien los sacerdotes, tenían que traer y presentar sacrificios a Jehová. Ahora, Dios ya proveyó el sacrificio mayor. Ese ya está, hermanos, hecho. Ya no necesitamos nosotros esforzarnos por nada de eso, porque Cristo cubrió y suplió todo. Pero hay otros sacrificios que como nosotros, hermanos, tenemos que levantar como sacerdotes del Nuevo Testamento. Como sacerdotes, hermanos, de lo que estamos viviendo del tiempo de la iglesia. Fíjese de que los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que levantar sacrificios todos los días. Pero no era cualquier sacrificio que tenían que levantar. Fíjese que estos sacerdotes tenían que levantar de lo mejor de los sacrificios. Vaya conmigo a Deuteronomio y usted se va a dar cuenta de eso. Deuteronomio capítulo 17, versículo 1. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala. Pues ¿qué dice? Pues es abominación a Jehová tu Dios. Entonces, una de las cosas que había en el sacerdocio del Antiguo Testamento es que no era recibida todo sacrificio que se hacía. Dios escogía qué era lo que a él le agradaba y qué a él no le agradaba. Interesantemente, hermano, la palabra del Señor nos dice ahora en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, nos habla, hermanos, ahora de que nosotros debemos ahora levantar también sacrificios como sacerdotes. Primera de Pedro 2:5. O sea que esto del sacerdocio no se quedó en el Antiguo Testamento. Primera de Pedro 2:5, ¿qué dice? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué dice ahí? Para ofrecer sacrificios espirituales, pero no cualquier sacrificio espiritual. Dice ahí que esos sacrificios espirituales deben de ser aceptos a Dios por medio de Jesucristo. O sea que los sacrificios espirituales que ahora nosotros levantamos, hermanos, tienen que tener en primer lugar a Jesucristo. Sin Jesucristo nuestro sacrificio espiritual no vale de nada. Por eso, hermanos, usted mira en algunos países de que hermanos se la pasan caminando de cuadra en cuadra arrodillados. ¿Ha visto esos sacrificios usted? Pero dice la Biblia, hermanos, que esos sacrificios sin Cristo no sirven de nada. Dice que nuestras obras son como ¿qué? Trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Sabe usted qué es un trapo de inmundicia, hermano? Era el trapo que usaba la mujer en su periodo menstrual en el Antiguo Testamento. Dice que nuestras obras, hermanos, son como trapos de inmundicia. O sea, si tú no estás haciendo esa obra o ese sacrificio o lo que estés presentando delante de Dios, si no lo estás haciendo en Jesucristo, dice la palabra de Dios de que es como un trapo de inmundicia, no vale para nada, es asqueroso para el Señor. Porque el único olor fragante que va a recibir el Señor es aquel olor fragante que viene
de su Hijo. Por eso dice la palabra del Señor aquí en el capítulo 2, versículo 5, dice: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Yo te quiero preguntar algo. Hoy que tú estabas alabando a Dios, ¿cómo estuvo el sacrificio espiritual que tú le trajiste a Dios? ¿Será que era un sacrificio espiritual cansado? ¿Será que era un sacrificio espiritual, malo? ¿Cómo fue el sacrificio espiritual que tú trajiste el día de hoy delante del Señor? Porque no todos los sacrificios espirituales Dios los acepta. Dice aquí que tienen que ser aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire por favor lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel hizo algo muy terrible. Vaya conmigo a Malaquías, capítulo 1, versículo 7. O sea, hermano, pastor, usted me está diciendo que cuando usted y yo venimos a alabar al Señor, nosotros estamos levantando un culto a Jehová. Exactamente así le estoy diciendo. Cuando usted viene aquí y ora al Señor y alaba al Señor y adora al Señor, usted está levantando un culto espiritual al Señor. Que para algunos puedan decir: estos están locos. Yo me recuerdo el primer día que me llevó mi mamá a la iglesia evangélica. Yo tenía 16 años. Hermano, yo dije: ¿dónde me vino a meter mi mamá? Hermanos, unos levantando las manos sin ver nada. Otros danzando, hermanos, pegando brincos. Otros gritaban, hermanos, así a lo loco. Y yo dije: mi mamá vino a meterme a un lugar de locos. Yo le digo, yo creí que era un lugar de locos. Y de repente, hermanos, estamos ahí, termina y comienza la música suave. Y de repente se levanta una señora y dice: así dice el Señor. Uno se queda hasta asustado. Pero cuando usted comienza a ver el libro de los Hechos, se da cuenta que ellos también los llamaron locos. Y dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos que la gente pensó que estaban borrachos. ¿Aló? ¿Usted ha visto ese verso? Capítulo 2 del libro de Hechos en adelante. La gente misma de alrededor decía: están borrachos. Pero hermano, eso que usted está haciendo, dice la palabra del Señor que para el hombre natural le es locura, pero para el espiritual, hermanos, dice la palabra que sí entiende las cosas del espíritu. O sea, hermano, usted tiene que saber que esas locuras que parecen locuras para el ojo natural, hermanos, para Dios, ¿sabe cómo se miran? Como un olor fragante, hermano. Denle ese fuerte aplauso al Señor, amén. Para Dios, hermanos, es un olor fragante. Él dice: más, denme más. Y de repente pasa por ahí por uno que está lleno de orgullo, ¿verdad? ¿Y qué dice el Señor? No, ahí no. Hermano, mire lo que pasó con el pueblo de Israel. Capítulo 1, Malaquías, capítulo 1, versículo 7. El pueblo de Israel hizo un mal. Ellos comenzaron a hacer culto a Jehová, pero ellos le comenzaron a llevar a Jehová cosas que a Jehová no le agradaban. Y mire, pregúntese el día de hoy si el culto espiritual que usted está levantando le agrada a Dios. Pregúntese, porque todo esto es sombra de lo que iba a venir. Pueda que sea que el culto espiritual que tú estás levantando a Dios, el Señor no se está agradando de él, porque lo estás haciendo con corazón cansado, porque aquí está tu cuerpo, pero tu corazón está allá en los frijoles de allá. ¿Aló? Porque tu cuerpo puede estar aquí, te podemos ver aplaudir, pero tu mente está en otro lado. ¿Será que ese tipo de sacrificio espiritual le agrada a Dios?
¿Qué es lo que quiere Dios cuando nosotros traemos sacrificio espiritual? Nuestro cuerpo, alma y espíritu, hermanos. Todo completito. Él lo quiere todo, hermanos. El pueblo de Israel vino y dice el versículo 7. Mire, el versículo 6, desde el 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. ¿Quiénes dijimos que éramos nosotros? Sacerdotes. Oh sacerdotes. Eso no es para el pastor, hermanos, solamente. Es para todos los sacerdotes. En el momento que usted aceptó a Cristo Jesús, usted obtuvo la identidad. Que usted no la conozca es otra cosa. Pero en ese momento se le dio identidad de hijo, de sacerdote, de siervo y de todos los demás. No le quiero decir todos para mantenerlo entusiasmado. Pero usted recibió, hermanos, todas esas características. Ahora mire lo que dice: oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y mire el versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal, mire cómo los ofrecía él. Ellos, ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. El pueblo de Israel, una de las cosas que hizo, hermanos, es que comenzó a traer cualquier tipo de sacrificio. Sacrificios que a Dios no le agradaban. Ellos ya no traían lo mejor, sino que traían lo que les sobraba. ¿Y qué eran las cosas que nadie quería de sus rebaños? Lo cojo, lo ciego. Y entonces, ¿qué hacían ellos? Aquí no hay pérdida. Esto es lo que le vamos a llevar a Jehová. Y le llevaban a Jehová, hermanos, corderitos cojos, corderitos ciegos. Hermanos, ¿qué más dice? Enfermos. Aquello que ya se estaba muriendo, se lo llevaban a Dios. Y entonces Dios se molesta con el pueblo de Israel y les dice: vayan a presentarle eso a sus reyes, a sus príncipes. Vamos a ver qué dicen de ustedes. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no quiere que nosotros traigamos las obras de nuestro tiempo. Dios quiere que usted, mire, aunque usted venga bien cansado, hermanos, Dios quiere que usted traiga lo mejor. Lo mejor, hermanos. Por eso es importante, cuando usted no conoce su identidad de sacerdote, usted va a venir así, mira, al culto. Qué feo canta ese pastor. Sí, hermano, cuando nosotros no conocemos nuestra identidad, hermano, usted se le va a hacer aburrido porque cree que es para usted. Cuando usted conoce su identidad, usted sabe que todos estamos participando en levantar un culto a Jehová. Es por eso tan importante, hermano, de que usted mire, si usted no puede, si ese día usted lo operaron, si ese día usted le sacaron una muela, levante sus manos, hermano. Haga lo que haga, hágalo de corazón para el Señor. Ya no más los sacrificios enfermos. Ya no más. Por eso es tan importante estas prédicas que vamos a dar, hermanos, porque vamos a vernos y comparar. ¿Estamos haciendo un buen trabajo como sacerdotes? ¿Trayéndole al Señor las obras? ¿O le está trayendo usted toda su energía? ¿Aló? Entonces, hermano, el pueblo de Israel
comenzó a hacer estas cosas y el Señor se desagradó de ellos. Ahora, usted sabe de que hay beneficios en agradar a Dios. Usted se recordará de la historia de dos personajes que también le trajeron. Uno le trajo lo mejor, ¿se recuerda esa historia? Y el otro personaje le trajo lo que tenía. ¿Cómo se llamaban esos personajes? Abel y Caín. Y fíjese que hay algo importante, hermanos, que podemos aprender de esa historia. De que, hermanos, da la impresión de que ellos venían sacrificando, hermanos, y trayendo holocaustos y trayendo su ofrenda a Jehová, pero da la impresión que con el tiempo Caín decayó su semblante. O sea, como que si usted mira esos versos, da la impresión como que Caín y Abel comenzaron bien, pero en el tiempo, con el tiempo, Caín comenzó a bajar la ofrenda que traía a Jehová. Y fíjese de que podemos aprender 5 cosas de ahí, de Caín y Abel. La primera, hermanos, es que no dejes que el tiempo determine la calidad de lo que le traes a Dios. Porque eso le está pasando a mucho cristiano el día de hoy. Entre más va conociendo de Dios y entre más tiempo llega a la iglesia, hermanos, llega al punto donde ya ni se para la alabanza. Porque ya es un experto, ya ha estado ahí. Eso que está sintiendo la hermanita ya lo sentí yo. ¿Qué le pasó a Caín, hermanos? Con el tiempo Caín comenzó a menguar. Esa hermanita que está llorando allá, yo ya lloré más que ella. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Con el tiempo va determinándose realmente cómo está tu corazón. Y entonces dice aquí este pensamiento: no dejes que el tiempo determine la calidad de lo que le traes a Dios. Más bien, los que más tiempo tenemos en el evangelio, deberíamos de ser los ejemplos a los nuevos de cómo alabar a Dios, hermanos. Cómo traer el sacrificio a Dios. Porque es tan importante, hermanos, de que las personas nuevas tengan un ejemplo. Mire la segunda cosa: no te presentes a Dios con manos vacías. Nunca lo hagas. Si a usted el día de hoy lo invitaran a la Casa Blanca a ver a Donald Trump, ¿aló? ¿Usted iría con las manos vacías? ¿Aló? Que sea un cheesecake que hizo su abuela, se lo lleva, hermano. Algo. Que sea un ramo de flores, algo se lleva en la mano, hermano. Hermano, delante de Dios nosotros tenemos que presentarnos siempre con algo. Siempre. En los tiempos difíciles también, sí, hermano. En los tiempos difíciles también. No solo por traer ofrenda a Dios va a ser aceptada. Ese es el otro principio que aprendemos de la historia de Caín y Abel. No solo por traer ofrenda a Dios va a ser aceptada. Cuarto, tu estilo de vida va de la mano con tu ofrenda. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y no vio con buenos ojos la ofrenda de Caín ni a Caín. Vaya a esos versos. Se va a dar cuenta usted que las dos cosas eran importantes. Nosotros queremos traer los mejores sacrificios aquí al culto. Va a tener que vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Porque a Dios le agradan los sacrificios de personas con manos limpias. La quinta cosa: a Dios le agrada que le traigas lo mejor. Caín falló en el factor de que le trajo lo que probablemente le sobraba, pero también que su vida no estaba perfecta delante de Dios. Quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos 13, 15. Hebreos 13, 15. ¿Lo tenemos?
Mire lo que dice. Ofrezcamos siempre por medio de Él. ¿Se da cuenta que siempre se incluye a Jesús? ¿Por medio de quién? Por medio de Él. Sacrificio de alabanza a Dios. Oh, entonces cuando usted levanta alabanza a Dios, usted está levantando un sacrificio. Exactamente, hermanos. Todo lo que hace usted, hermanos, para Dios, está causando un olor agradable o un olor desagradable a Dios. Todo. Su actitud. ¿Cómo vino a alabar a Dios? ¿Desanimado? ¿Cansado? Lo mismo. Los mismos cantos. No es para usted. No es para mí. Más bien ayúdenos que la presencia de Dios descienda. Ayúdenos, levante usted sacrificios delante del Señor. Sacrificios espirituales. Mire lo que sigue diciendo. Sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, dice, fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Pastor, entonces me está diciendo que cuando yo ayudo a mi hermano, eso también lo cuenta Dios como sacrificio. Exactamente, eso dice la palabra. Mire lo que dice. Yo no sé si así dice su versión, pero así dice la mía. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, cuando usted viene a levantar un sacrificio de alabanza, pero usted fue indiferente a la necesidad de su hermano, ¿cómo cree usted que Dios va a levantar que va a haber ese sacrificio? ¿Agradable? Solo me trae la mitad de lo que te pedí. Porque tu hermano tuvo necesidad y tú supiste de su necesidad. Y ahí estaba la otra mitad de tu sacrificio. ¿Sí estamos captando esto, hermanos? Entonces Dios nos está mandando y nos está diciendo, nos está enseñando, esto es lo que yo quiero del pueblo. Esto es lo que yo quiero. Yo quiero que tú traigas lo mejor. Pero dice, no te olvides de hacer el bien, de la ayuda mutua. No os olvidéis, dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Pero anteriormente en el versículo 15 nos decía, ofrezcamos siempre por medio de Él sacrificio de alabanza. O sea que va todo de la mano, hermanos. Es como que mire, usted está colectando, usted ayuda a alguien, usted está colectando parte de lo que le va a dar a Dios. Y pasa otra cosita aquí y usted colecta la otra parte. Porque esto, hermano, usted no lo puede ir a comprar a la librería de la iglesia. Esto usted lo está colectando poquito a poquito. Esto es lo que yo le voy a dar a Dios hoy. En esta semana hice esto y esto y esto para la gloria de su nombre. Y ahora se lo voy a traer todo al Señor. Y entonces usted va a ver una gran diferencia, hermanos, cuando venimos al culto. Y usted va a ver una de las personas en medio del culto que está pero derramándose la presencia de Dios en su vida. Y otra persona que está así. ¿Por qué? Porque él no tiene nada que darle a Dios. No tiene nada. Mientras que la otra persona preparó toda su semana, hermanos. Toda su semana. La preparó con un interés. ¿Qué? Serle agradable a Dios. Hizo todo lo posible. Se levantó de mañanita. Oraba al Señor. Encendía el fuego ahí cuando todos estaban roncando. Y entonces, hermanos, cuando viene al culto y levanta sus manos, hermano, ya están como 3 ángeles ahí con esa persona. ¿Por qué? Porque dedicó toda su semana. El culto, hermanos, es solamente, ¿cómo le puedo decir? La cherry en el pie, pues. El gravy, dicen por ahí. Ya la persona, hermanos, viene más metida que cualquier otro. ¿Por qué? Porque preparó.
No traigamos a Jehová una ofrenda sin motivación ni propósito, y mucho menos las obras de nuestra semana. No lo traigas. No es acepto, hermanos. ¿Usted escuchó la profecía el día de hoy? ¿Qué decía la profecía, hermanos? Le pregunto, ¿va de la mano con lo que estamos predicando aquí? ¿Será que Dios está hablando a su pueblo? Hermanos, el Señor nos está diciendo, la segunda cosa que el sacerdote tenía que hacer, aparte de levantar sacrificios, el sacerdote tenía que levantar incienso. Era muy diferente a los sacrificios. Los sacrificios eran hechos con corderitos, con animalitos. Pero el incienso, hermanos, era en el lugar santo. Y mire, el incienso es interesante, hermanos, porque también dice la palabra del Señor que lo tenía que levantar, hermanos, los sacerdotes encargados de esa parte. Y los sacerdotes estaban encargados, hermanos, y esto es simbólico, el incienso es simbólico de la oración y la adoración. El incienso. Y fíjese, hermano, de que nosotros como sacerdotes espirituales, porque dice la palabra de Dios en Romanos que ahorita todavía no se mira lo que nosotros somos. Si usted va a su trabajo y le dice a su jefe, mire, yo soy un sacerdote. ¿Sacerdote de qué? ¿Por qué? Porque ellos no miran lo que usted es. Pero si usted le dice al Señor, Señor, tú me dijiste que yo soy sacerdote, hermanos, Dios va a decir, sí, tú eres mi sacerdote. Esa es parte de tu identidad. Entonces, el sacerdote tenía que ir al lugar santo, Éxodo capítulo 30, versículo 7, y tenía que levantar el incienso como parte de su labor de sacerdote. Mire por favor el versículo 30, capítulo 30, versículo 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Dice ahí, cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Cuando nosotros no conocemos nuestra identidad como sacerdotes, hermanos, pasa toda la semana y tú no te echas ni una oración. Y la única oración que te echas fue cuando tu hijo comenzó a orar por los alimentos. ¿Se da cuenta por qué es la importancia de nosotros conocer nuestra identidad? Voltéate, mujeres, por favor, voltéense con su marido y dígale, ¿sabías que tú eres el sacerdote de la casa? Ahora pregúntele, mujer, por favor, ¿cómo estás haciendo tu trabajo? El varón, hermanos, y la mujer deberían de levantarse temprano, hermanos, a orar por el resto de la familia. ¿Por qué? Porque el incienso es figura de la oración, es figura de la adoración. Ahora, le quiero preguntar algo, ¿será que Dios escucha todas las oraciones? ¿Escucha Dios todas las oraciones? No las escucha todas. ¿Cuál es el ingrediente que tiene que tener la oración? ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Mire pues, cuando estaba el altar del incienso, ese altar del incienso no podía ser encendido con cualquier fuego. Tenían que traer fuego ¿de dónde? Del sacrificio que habían hecho, del altar del holocausto. Y cuando no se traía fuego del altar del sacrificio,
¿Qué cree usted que le llamaba Jesús, que le llamaba Dios a eso? Fuego extraño. Por eso usted no puede venir ni en el nombre de María, ni en el nombre de San Pedro, ni en el nombre de nadie más, hermanos, porque solamente iba a ser aceptado el fuego que venía del cordero que se había sacrificado. Nadie más murió por nosotros, más que Jesucristo. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Entonces, hermanos, se agarraba el fuego de aquí, se llevaba al lugar santo y se metía en el altar del incienso, y de ahí se comenzaba a sacar el incienso. Hacían unos perfumes aromáticos y esto y el otro, y hermanos, salía el incienso, y los sacerdotes, hermanos, tenían que llenar ese lugar santo con el incienso. Eso, hermanos, es figura de la oración del justo y es figura de la adoración del justo, pero tenía que venir el fuego de exactamente ese lugar que le digo. O sea que la oración y la adoración tienen que ser en el nombre de Jesús. Es el único tipo de incienso espiritual que se recibe en el cielo. Todo lo demás no sirve. Y si me vengo de rodillas, pastor, desde mi casa, tampoco sirve, hermano. Lo único que va a conseguir es de que sus rodillas vengan algo dañaditas. Y por último, miremos por favor lo último que tenía que hacer el sacerdote. 3 cosas y con eso terminamos. No sé ni qué horas son. Oh, ya. El sacerdote tenía que enseñar, interceder y corregir al pueblo. 3 cosas muy importantes. El sacerdote tenía que enseñar la palabra, interceder y corregir al pueblo. El día de hoy, esas 3 cosas van de la mano con el sacerdocio que tenemos. Usted seguido tiene que sentarse con sus hijos y enseñarles la palabra. Tiene que sentarse con sus hijos y corregir a sus hijos de acuerdo a la palabra. Y tiene que levantarse temprano a interceder. Yo le hago un reto. Hágalo por un mes. Un mes. Y si su familia no cambia en ese mes, yo estoy mal. Pero yo estoy seguro que si usted se levanta a interceder por su familia, usted va a ver unos cambios impresionantes. Porque la oración del justo tiene poder. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 44 y vamos terminando. Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Disculpen, vamos a ver. ¿Qué les dije? Versículo 23, ¿verdad? Ahí está. Disculpen, está 44:3. Pues. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar. Conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. Bueno, entonces, hermanos, en el versículo 23 nos dice claramente una de las labores del sacerdote. El sacerdote tenía que enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Cómo está haciendo usted ese trabajito en casa? ¿Está enseñándole a sus hijos a hacer diferencia entre lo santo y lo profano? Si usted dice, pastor, pero yo no sé ni qué enseñarles, hermanos,
definitivamente puede comenzar con la palabra de Dios. Si aún así no sabe qué enseñarles, definitivamente tenemos ahí en la librería cuadernos, hermanos, que usted puede usar para comenzar un discipulado con la familia. Pero la labor de sacerdote la tenemos que hacer todos. Pastor, ¿y qué si yo soy madre soltera? También, hermana. Es importante que usted se siente con sus hijos y les enseñe la palabra. Les enseña a diferenciar entre lo malo, lo bueno, entre lo santo y lo profano. 3 cosas que el sacerdote tenía que hacer en el Nuevo Testamento. 3 cosas que el sacerdote tiene que hacer el día de hoy. ¿Sabe por qué están los hogares de la forma que están? Porque los sacerdotes no están cumpliendo su labor. No están cumpliendo su labor. Los sacerdotes tienen que ir al frente del pueblo. Si usted va, ¿dónde es? Cuando Jehová comienza a buscar intercesores, ¿sabe al primer grupo que fue? A uno de los grupos que fue, no sé si es el primero, pero a uno de los grupos que fue a los sacerdotes, a buscar si los sacerdotes habían intercedido por ellos. Tan importante. 3 cosas. Cuando nosotros no conocemos nuestra identidad como sacerdote, vamos a venir a ofrecer sacrificios aguados, hermano. Así va a estar usted en el culto. Va a venir a ofrecer sacrificios que a Dios no le agradan. Y vamos a encontrar en medio del culto, hermanos, a Abeles y a Caínes. Cuando usted viene y conoce su identidad y no deja que un pensamiento de Satanás le diga, ya te derroté. Hermano, usted sabe quién es y conoce su identidad de hijo, conoce su identidad de sacerdote. Hermano, usted va a levantar un culto a Jehová. Está el mismo diablo ahí enfrente de usted. A Jehová adoraré. Tan importante. Quiero retarlo el día de hoy, hermanos, que cambiemos nuestra mentalidad con respecto a nuestra identidad. Es importante que usted sepa quién es. Yo también, pastor, apenas tengo 5 días de convertido. También usted. Todos, en el momento que conocemos a Jesús, se nos dio una identidad. Usted no crea que todavía están escribiendo de que usted en 10 días te tenemos ahí el asunto, ahí arriba en el cielo, que tú te acabas de convertir. No, no, no. Inmediatamente. ¿Será que hay fiesta 10 días después? No. ¿Cuándo dice que hay fiesta? Ese día, hermanos, hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. En ese momentito se le dio una identidad. Incline su rostro, cierre sus ojos.